La semana pasada, el gobierno volvió a la carga con su reforma a pensiones. La oposición no da señales de allanarse y todo parece indicar que no habrá gran acuerdo en pensiones. Pero puede haber un mini acuerdo en pensiones, esto y más. A continuación, bueno, este video lo voy a dividir en dos grandes partes. Primero, una parte donde voy a comentar los elementos técnicos de la reforma que propone el gobierno y de lo que le responde la oposición. Y después voy a comentar el escenario político y la motivación de los distintos actores. Eso sí, creo que primero tenemos que partir señalando que la reforma de pensiones, a mi juicio, está muy sobrevalorada en su importancia en la discusión nacional, ¿no? Porque viene la encuesta Academ, viene Pelado Isixson y le pregunta, señora Juanita, ¿qué es lo más importante para usted? Y señora Juanita responde en primer lugar delincuencia y en segundo lugar pensiones. Ah, las pensiones son muy importantes. Tengamos alto debate en pensiones. Sin embargo, en realidad, la razón por la cual los países tienen buenas o malas pensiones no es tanto por el sistema particular de pensiones que tengan, es por si los países tienen alto ingreso PIB per cápita, pocos ingresos PIB per cápita. Entonces, altos ingresos PIB per cápita, altas pensiones, pocos ingresos PIB per cápita, bajas pensiones. Eso no quita que no hayan problemas en el sistema chileno. Eso no quita que, por ejemplo, siga habiendo, a pesar de que se hizo una buena reforma el 2009, siga habiendo problemas con las comisiones de la AFP. Tal vez son demasiado altas, tal vez podríamos tener una AFP estatal para disciplinar a los actores. Tal vez, no, y definitivamente faltan mecanismos de solidaridad todavía en el sistema de pensiones chileno. Así que no digo que no de lo mismo, pero yo creo que le damos demasiada importancia. Si al final, si no tenemos el PIB per cápita de España, no vamos a tener las pensiones de España. Es así de simple. Sin embargo, este video se trata precisamente de las reformas de pensiones, que es lo que voy a comentar ahora. A ver, a grandes rasgos. A grandes rasgos. ¿Qué propone el gobierno? El gobierno propone un 6% de cotizaciones que pone el empleador de manera gradual. 6% empleador de manera gradual. El 6% de ese 6% lo vamos a hacer después. ¿Qué significa que sea gradual? Gradual significa que vamos a suponer que la reforma se aprueba el 2024, entonces el 2025 el empleador pone un 1% adicional, el 2026 pone un 2%, el 2027 pone un 3%, el 2028 un 4% y así hasta llegar al 6%. ¿Qué significa que lo ponga el empleador? No mucho, porque ustedes sabrán que si el empleador debe poner él la plata de las cotizaciones, eso se va a ir incorporando lentamente al mercado laboral, no porque para un empleador va a ser 6% más caro tener a un empleado y eso según los mecanismos de oferta y demanda se dividirá en realidad entre el empleador y el empleado, en verdad no importa mucho quién ponga el 6% en la práctica, así que para efectos de este video yo voy a decir que el 6% lo pone el trabajador, aunque jurídicamente no es así, en términos económicos es así, tenemos un 6%, este 6% se desglosa 3, 2, 1, y en realidad el 2 tiene asterisco, vamos a hablar después de cada uno de estos desgloses. Primero partamos con el 3, que lo que entendí yo, porque tampoco la reforma ha sido presentada en detalle, es que estamos hablando de un seguro social, seguro intergeneracional. No, ¿cuál es el objetivo de esto? El objetivo es que quienes ahora están ganando harta plata o poca plata, todos, quienes ganan harto ponen más, quienes ganan menos ponen menos, subsidian las pensiones de quienes cotizaron y cotizaron poco y por eso tienen pocas pensiones. El objetivo declarado es que por cada 10 años de cotización te den una UF mensual y para eso se recurre a este 3%. Hablemos ahora del 2% con asterisco.
Este 2% con asterisco se ve, se desglosa en un 1,4 y en un 0,6. El 1,4 es, va directamente a la cuenta del trabajador que cotizó ese 1,4%. Entonces, por ejemplo, un trabajador que tiene un salario de 1 millón de pesos, 14.000 pesos van a ir directamente a su cuenta individual. Y hay un 0,6% que va a ir a un fondo común para todos los trabajadores que hayan cotizado ese mes. Es decir, si un trabajador gana 1 millón de pesos, 6.000 pesos van a ir a un fondo común. Entonces, ¿cuál es el objetivo de este 0,6? Compensar que los que ganaron harto le pasen plata a los que ganaron poco. No, porque todos van a recibir lo mismo. Entonces, si una persona, por ejemplo, un trabajador puso 6.000 pesos y otro trabajador puso 3.000 pesos, cada trabajador va a haber recibido 4.500 pesos. El trabajador que solo puso 3.000 pesos ganó 1.500 pesos. El que puso 6.000 pesos perdió 1.500 pesos. Y finalmente tenemos un 1% que también se subdivide, pero se subdivide con números que no sabemos en lo que consisten y básicamente este 1% tiene un objetivo de compensar las pensiones más bajas que reciben las mujeres y también tienen un elemento de sala cuna, ¿no? Que creo que ya acá esto creo que ya es inconstitucional porque acá no estamos en realidad ante un destino a las cotizaciones, sino más bien estamos a un impuesto al trabajo para financiar sala cuna. O sea, es como que digamos, como que ya, te vamos a, con tus cotizaciones provisionales, vamos a construir, no sé, carreteras. Y como van a haber carreteras, van a haber más empleos, entonces vamos a tener mejores pensiones. No, en realidad lo de la sala cuna es un impuesto al trabajo encubierto y eso es, el problema es que eso es inconstitucional, ¿no? Así que el gobierno, el 17 de diciembre, bien, bien, nos quedamos con la constitución actual. Y el lunes 18 de diciembre, ¡rar!, violemos la constitución que defendimos durante la campaña, porque el tema es que cuando tú cobras un impuesto, ese impuesto no puede ir a algo específico como ya un fondo para salas cunas, sino tiene que entrar al patrimonio de la nación y después mediante ley presupuestaria va a ir una glosa para financiar salas cunas. Lo comento ahora porque esto no es una crítica económica de la medida, sino es una crítica jurídica. Ya, entonces, raya para la suma, en realidad no es 3,2,1, es 1,4, 0,6. Ahora, comentarios respecto a esta reforma. A ver, acá yo creo que estamos, esta es una palabra que acuñé yo, que estamos ante una progresividad subóptima. Subóptima no en el sentido normativo, no tiene una carga valórica, sino subóptima suponiendo que lo que queremos es eh, la mayor igualdad posible. Entonces, bajo esa premisa, yo le estoy diciendo que tiene una progresividad subóptima porque no es una premisa aceptada en el debate que queremos la mayor igualdad posible, pero yo estoy suponiendo que ese es el objetivo para efectos de comentar esto. ¿Qué es lo que hace la reforma? Como ya les dije, lo que hace esta reforma es que los que ganan harto, en este momento, le pasen plata a los que ganaron poco. Sin embargo, tenemos que ser un poco más precisos. Y tenemos que decir que lo que hace esta reforma es que los que ganan harto le pasa plata a los que ganaron poco y vivieron harto. No, porque si tú ganaste poco, cotizaste poco, te muriste a los 72 años, en realidad esta reforma no te va a beneficiar mucho. Entonces tiende a beneficiar a los que ganaron poco y viven harto. Ahora ustedes se preguntarán, ¿y qué pasa con los que ahora ganan poco? A ver, veamos qué dice la teoría. El 0,6% beneficia a los que ganan poco, es decir, reciben más plata. Muy bien, ahí. Sin embargo, este seguro intergeneracional beneficia a los que ganaron poco. En teoría, si el que gana poco vive poco después de jubilarse, va a haber perdido.
No, porque no le pudo, fuese tenido mejor situación que todo en una cuenta individual y después le dejaba ese fondo de pensión de herencia a sus hijos, qué sé yo. Pero si vive harto el trabajador que trabajó, o sea, que cotizó, pero cotizó poco, se va a ver muy beneficiado por esta reforma. Entonces, ¿cuál es el tema acá? Porque más allá de esto de la progresividad y qué sé yo, que es bien engorroso todo, yo creo que el defecto central que tiene la reforma que propone el gobierno es que genera desincentivo a la formalización laboral. Porque teóricamente te dicen como no, tú tranquilo, pon plata y el 2060, si seguís vivo, te vamos a dar plata. Entonces, no, dale, pon tu plata ahí. Pero con la desconfianza que tienen los chilenos en las instituciones, ese 3% es muy difuso. Entonces, ese 3% adicional, por ejemplo, para un trabajador que gana 600.000 pesos, por ejemplo, 3% son 18 lucas. Entonces, esas 18 lucas fuera, listo. Chao, 18.000 pesos, nunca jamás te olvidaremos. Y ahí Janet Jara te está diciendo, wow, pero el 2060 te vamos a devolver los 18.000 pesos, tal vez, y si sigues vivo, y si no, cagaste. Entonces, la verdad es que yo creo que el incentivo de los agentes económicos va a ser a no formalizar relaciones laborales, que es precisamente lo que necesitamos lo contrario. Entonces, ahí, acá yo creo que tenemos un problema con la reforma del gobierno, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que propone la derecha? La derecha es más rústica y dice, ya, paremos el hueveo, todo el 6% a un fondo individual, 16-0, rar, ya, ok, 16-0, muy bien. Eso es como, no sé, partido de fútbol de Francia contra Gibraltar, ok. Y la cotización, eh, entonces que todo entre una cotización individual, entonces así esquivamos los problemas de desincentivos que genera esto de la formalización laboral, qué sé yo, porque toda la plata queda para ti y después si tú te mueres se le hereda a tus hijos muy bien, excepto que no muy bien. Excepto que no muy bien porque resulta que con este mecanismo muchas pensiones van a seguir siendo muy bajas. Entonces la derecha dice, como tú tranquilo, la solidaridad la podemos hacer en la PGU. Eso lo resuelve todo. Y la PGU se financia con impuestos. Muy bien. Suena perfecto. El problema es que como la derecha es oposición y no gobierno, la oposición no tiene que dar tantas explicaciones de los detalles de su propuesta. Y el problema es que no sé cuál es la letra chica de la derecha, porque cuando ellos dicen que la PGU se va a financiar con impuestos, a mí se me ocurren tres posibilidades. Una posibilidad es que esos impuestos los vamos a obtener mediante una reforma tributaria. Es decir, vamos a subir los impuestos y con esa plata vamos a destinar a la PGU y con eso le vamos a poner un componente de solidaridad al sistema de pensiones compensando a aquellos que ganan menos, pero hasta donde yo sé la derecha no quiere reforma tributaria. Entonces la otra opción es el viejo truco, este viejo truco weón, de la derecha, decir como no, pero es que vamos a manejar los recursos de manera más eficiente. Muy bien, ¿cuáles son los programas sociales que se van a cerrar para tener plata para poder financiar la PGU? Cri cri, cri cri, bola de polo del desierto. Nadie sabe. Todo muy teórico. Y finalmente está la tercera opción, que es decir, crecimiento económico. Cuando nosotros seamos gobierno, vamos a crecer mucho, 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 mucho. Y con eso vamos a lograr, sin subir impuestos, tener mucha más recaudación tributaria. Y con eso financiamos la PGU. Puta que suena bonito. Pero yo me pregunto, ¿cuánto tenemos que crecer de aquí al 2040 para lograr aquello sin subir la carga tributaria? Como que, bueno, es pura palabrería, no he visto ni un puto número, no hay una puta tabla. La realidad, estimada audiencia, es que la derecha no tiene ningún plan. Simplemente está ahí, bueno, siendo oposición, igual como lo fue el Frente Amplio hace 4 años atrás. Pero más allá de eso, más allá de que no quedan claros los mecanismos de solidaridad mediante los cuales se va a financiar esta famosa PGU, creo que el 16-0 también tiene un problema adicional.
que es que estorba el cobro de impuestos en el futuro. Porque la realidad, estimada audiencia, guste o no guste, si queremos parecernos a los países de Europa, porque muchos dicen, no, Noruega, concha su madre, Suecia, Dinamarca, yo, bueno, primero, no nos veamos tan al norte, primero seamos como Portugal, España, Italia, Grecia, como que yo creo que primero deberíamos llegar a ese tier, como a la parte baja de la primera división, ¿no? Primero antes de querer jugar la Champions, weón, puta, no sé, primero clasifiquemos, juguemos la Premier, ¿no? Ya, y resulta que esos países tienen la gente de clase media alta, paga muchos impuestos personales, es decir, parte importante de sus ingresos van a las arcas fiscales. Acá en Chile nada de eso ocurre. Acá en Chile nada de eso ocurre. Una persona que gana 2,5 millones de pesos solo paga de esos 100.000 pesos en impuestos. Porque lo que pasa es que acá la izquierda chilena hace 4 o 3 años inventó un mito. Esta idea de que había un 1% muy malote que oprimía al 99% restante. Eso no es tal, eso es fantasía. ¿No? En realidad, el 15% más rico de Chile paga muy poco impuestos. Entonces, yo creo que acá tú deberías sacar los recursos para financiar la PGU, pero si a los sectores medios altos, ya le estáis tirando más cotizaciones, como que ya te lo estáis cagando bastante. Porque te los voy a tener que cagar, esa es la realidad, lo siento, es así, es así. Eso es lo que va a tener que ocurrir en algún momento si es que Chile pretende dejar pasar a ser uno de los 35 países más prósperos del mundo. No, estoy pidiendo una vara bastante piola, anda, estoy diciendo, seamos a ver si podemos ser como Polonia, qué sé yo. Eso es lo que va a tener que ocurrir. Y subir considerablemente las cotizaciones que tienen que pagar esa clase media alta va a estorbar políticamente la posibilidad de subir los impuestos. ¿Cachai? Porque esos hueones ya tienen buenas cotizaciones, ya tienen pensiones decentes. Lo que tú estás haciendo, subiéndolo de 10 a 16 a un fondo individual es que estoy haciendo que esos buenos tengan muy buenas pensiones, pero esos buenos ahora, igual parte de su salario se va a ir para después y después va a decir como, oye, bueno, tienes que poner más plata, pero decir, pero bueno, si ya me hiciste poner 6% más, yo ahora tengo que poner otro 6%, no, de la mierda. Y vaya a generar dificultades políticas de manera considerable. Entonces, ¿qué es lo que haría yo? Si esto dependiese de mí, pero no depende de mí, pero si dependiese de mí, lo que haría yo sería un 2-1. Yo haría 2% adicional a cuenta individual, un 1% a un fondo común donde los trabajadores que ahora ganan harto le pasan a los trabajadores que ahora ganan poco. Solamente redistribuiría de esa manera. No haría una redistribución a los que ya trabajaron o a los que van a trabajar. No, eso ya es muy enredado y genera mucho nerviosismo en la población. En cambio, el 1% de solidaridad que propongo yo es concreto. Entonces puede que la gente ahí gruña cuando lo cobren, pero después entonces, cuando se implemente la reforma, el trabajador va a decir como, oh, bueno, me quitaron 5 lucas que fue al fondo común, pero el fondo común me recibió 7.000 pesos, oh, ahora tengo 2.000 pesos más, sí, ahora me gusta el fondo común. Y bueno, el weón que puso 20 lucas va a ver como, oh, perdí 13 lucas, ya, ok. Em, entonces, me parece que un mecanismo de solidaridad tiene que funcionar de ese modo, weón. O sea, en Chile con el escepticismo que hay, si tú le decías a la gente, ya, weón, pasa 15 lucas y te las devolvemos el 2060, weón. Si es que sigues vivo, chucha madre, weón. No es tan conveniente. Entonces yo me haría en el fondo de solidaridad y ahora ustedes me están diciendo, pero bueno, la Comisión Bravo dice que necesitamos 18%, 20% y tú querís 13% solamente. Claro, porque ahí yo subiría mediante una vía reforma tributaria, le cargaría la mano al 40% más rico de Chile y le cargaría bastante más la mano al 15% más rico y con base a eso yo redistribuiría para una PGU, vote por mí, Álvaro presidente. ¿Cuál es el tema acá? El tema es que, weón, anda a decirle a la gente que tiene que pagar más impuestos por la renta, pues te mandan a la mierda. Así que en realidad Álvaro saca 0 votos en la elección, ni siquiera yo voto por mí. Ya, eso es respecto a lo técnico. Ahora quiero comentar algunos elementos políticos. ¿Dónde está esto? Juan, se me perdió el papel, acá lo tenía y acá está. Ya.
A ver, la realidad, estimada audiencia, es que el gobierno evidentemente no quiere acuerdos, no hay que hacer un análisis, no es que estuve como analizando el lenguaje corporal de la ministra Jara, es que es altamente evidente, porque ya, lo primero, los hueones se tiran una reforma con un alto componente colectivista. Es decir, del 6 solamente 1,4 sigue una lógica individual. Y de partida los buenos ya te meten la weá a la sala cuna. Inconstitucional. Entonces ahí como para guayar un rato. Como no hay la sala cuna, ¿cachai? Entonces ya para poner nervioso ahí a la oposición. Después Janet Jara así como casualmente en la tele dice, ah, oye, por si acaso, bueno, el 2% 0,6 es colectivo. Rar. Entonces, y después, más encima, ¿se acuerdan que era como gradual? Y que el 2025 se ponía 1% más, el 2026 2% más, y así ya. La parte que va al fondo del trabajador es como el último año. Entonces, el 2000, entonces la verdad, el gobierno está haciendo todo lo posible para que la oposición diga, no, esto es impresentable, no hay reforma de pensiones. ¿Por qué? Vamos a hablar de eso. Porque, ¿qué es lo que yo creo que debió haber hecho el gobierno? Lo dije en un video que subí la semana pasada. Yo creo que el gobierno lo que debiese decir como ya, weón, te propongo un 4-2. 4 a fondos individuales, 2 a fondos colectivos. Porque eso que propongo yo de una reforma tributaria es fantasía, eso no va a ocurrir. No, al menos no bajo este gobierno ni el siguiente. Ya. Entonces, con eso, si tú dices ya, 4-2, 4 individual, 2 colectivo, el gobierno dice, ya, bueno, yo tenía mi reforma de pensiones, tú tenías la tuya. Tú previsitaste la tuya el 17 de diciembre y perdió. Pero como yo soy un buen ganador y no me llevo la plata para la casa, aún así te ofrezco que hagamos un camino medio 4 y 2, que de hecho es menos lo que tenía Piñera, qué sé yo. Ya, entonces con eso, con ese discurso, tú divides a la derecha. Porque ahí el Partido Republicano va a decir como no, 6-0 y ahí si la derecha dice que no, evidentemente después tú puedes culpar a la derecha de haber dicho como weón. Acá esta weá se cayó por culpa de ustedes, porque ustedes plebiscitaron su reforma de pensiones, perdieron, yo te ofrecí algo bastante parecido y me dijiste que no, ¿cachai? Y sin embargo no hicieron eso. Lo que optaron fue por polarizar. Y la primera posibilidad es que el gobierno pensó que lo que le convenía era polarizar, quemar cualquier posibilidad de acuerdo y después echarle la culpa a la oposición aprovechando que está en un estado de debilidad, relativa debilidad política posterior al plebiscito del 17 de diciembre, sobre todo en pensiones, ¿no? Que advertimos que iba a ser uno de los efectos del plebiscito. Pero yo creo que no es eso. Yo creo que lo que ocurre es lo siguiente. Yo creo que el gobierno no está en condiciones de ofrecer un 4-2 porque su propia coalición no está dispuesto a ofrecer eso. O sea, el gobierno tanteó terreno con sus parlamentarios y sus parlamentarios le dijeron, Juan, el día del pico te voto un 4-2. Piñera ofreció 3-3. Así que nosotros de eso no podemos bajar a la mierda. Porque ¿qué es lo que ocurre acá? Que esto es una de las cosas por las cuales es difícil comprender el mecanismo del gobierno si uno es un outsider, incluso yo que los conozco bastante, ¿no? Aún así a veces me cuesta seguirle la lógica, weón, al Frente Amplio del Partido Comunista, porque eh, la izquierda, como el mundo de izquierda más politizado, tiene como una ética súper compleja en el cual como que algunas amarilladas son súper aceptables, como ya, entonces en Gualmapu, los weones, no, sí, Gualmapu y la weá, oh, Piñera culiado, tener la terrible represión en la Araucanía y la weá, ya, resulta, llega el gobierno, a las 3 semanas tiene ahí los militares ahí llevan 2 años, a nadie le importa. Ok, lo mismo, no, con el TTP-11 se dieron un poquito más de color. Ahumada, Boris le dijo a Ahumada, ya, huevea 3 meses con tu Sailor. Entonces ahí Ahumada hueveó 3 meses, fuera Ahumada, listo, firmamos el TTP-11, chao. Y a nadie le importa. Y sin embargo, por ejemplo, la condonación del CAE, weón, esos weones se resisten a dejar ir esa wea. Se resisten, ahí se aferran a la condonación del CAE con uñas y dientes. Bueno, obviamente, los beneficiarios de una condonación del CAE no son los mismos beneficiarios que, que la política en torno a Walmapu, así que por eso
hay ciertas cosas, hay ciertas líneas que la izquierda puede cruzar con escándalo y otras que no puede cruzar por sus propias lógicas internas que insisto que son difíciles de comprender para las personas que están afuera. Y a mí me da la impresión de que con el tema de la FP hay una sensibilidad particular. Que entonces la no más FP es más condonación al CAE que Walmap y no al TTP-11. No es un eslogan tan vacío. Como que en la izquierda va a haber mucho resentimiento si tú en el fondo tiráis una reforma que esté a la derecha de lo que te propuso Piñera el año pasado. Quiero hacer un paréntesis, porque puede que alguien algún observador puede ser perspicaz, porque yo estoy criticando la reforma del gobierno porque considero que genera desincentiva a la formalización. Entonces alguien me puede decir, pero entonces la de Piñera también lo hacía. Y sí, la de Piñera también lo hacía. Sí que sí. Eh, entonces, yo creo que acá está el tema. Entonces, yo creo que el gobierno está optando por mantener la unidad en la coalición, mantener la unidad en la coalición, y dado que el gobierno ya decidió que no va a romper su coalición por la reforma de pensiones y que por lo tanto no va a llegar a un acuerdo de pensiones con la derecha, dice ya, polemicemos. Hagamos un catfight. Entonces, ¿cómo hacemos para pelear con estos hueones? Ah, de veras que estos ahueonados de la derecha se pusieron detrás de Luis Silva y su machismo retrógrado. Entonces la derecha quedó débil en eso. Entonces digamos que parte de las cotizaciones se van a ir para Salas Cunas y, bueno, aprovechamos que los hueones vienen de ponerle más uno a Luis Silva. Entonces ahí ya, Salacuna y la weá y listo. Armaste un boliche, armaste un catfight. Hablemos ahora de la derecha. La derecha también podría ofrecer el mismo 4-2 y decir, pues, echarle la culpa al gobierno si este dice que no. Pero hay un problema. ¿Cuál es el problema para la derecha? De ofrecer un 4-2 y echarle la culpa al gobierno si dice que no. ¿Qué pasa si el gobierno dice que sí? Y ahí hay un problema, ese es el problema. Te puedes decir que sí. Entonces, mientras Diego Chalper le diga como, oh gobierno, yo generosamente ofrezco el 2% para fines colectivistas y el gobierno dice no, la jugada de Chalper está funcionando relativamente bien. Pero ¿qué pasa cuando el gobierno diga sí? Ahí Diego Chalper va a tener que, bueno, cumplir el acuerdo que él mismo ofreció y ahí eso sería un desastre político para Renovación Nacional, porque se estarían diferenciando del Partido Republicano en una temática donde el sentido común está con el Partido Republicano. Entonces sería como el ahueonamiento máximo de política. Entonces cuando el Partido Republicano estaba ahí como, no, pitiémonos el aborto tres causales, ya, RN se pone detrás de eso, quedan todos como hueones. Y ahora, después que el Partido Republicano está con el sentido común, ahí Diego Chalper se aleja del sentido común del Partido Republicano. Así que, ¿para qué te traje Diego Chalper? Yo encuentro que está bien errático su comportamiento en esta materia. Lo que está haciendo la UDI me parece mucho más inteligente. Lamentablemente, para la derecha, lo que está haciendo la UDI no está encontrando con los demás partidos. Pero ¿qué es lo que está haciendo la UDI? La UDI está diciendo como ya, ¿sabéis qué, weón? No nos estamos poniendo de acuerdo, no tenemos acuerdo, resolvámoslo en las próximas elecciones, pero ¿sabéis qué? Lo de las pensiones es tan urgente que igual yo te ofrezco, tú me decís como ya, de los 6 solo quiero 2 a cuentas individuales, ya, weón. Solo votemos esos dos van a cuentas individuales. Tú decís que yo solo quiero subir la PGU, están nuestros votos, subamos la PGU y el resto de la discusión queda pendiente y se resuelve en las elecciones del 2025. Entonces, si la derecha se unifica detrás de ese discurso, el gobierno va a quedar claramente como caprichoso si dice que no. Y esta jugada correcta está siendo ensuciada por Diego Chalper, que está ahí hueveando con sus mecanismos de solidaridad, porque ¿cuál es el error que creo que comete Diego Chalper y de Renovación Nacional con su coqueteo con el 2% de solidaridad? Yo creo que lo primero que debería hacer la derecha es decirle al gobierno, ya, weón, manda 2% al fondo individual y después cachamos. Y si el gobierno te dice que sí, manda el 2%, ahí sí tiene sentido que Diego Chalper salga a amarillar y decir como ya,
estos hueones subieron solo dos cuentas individuales, entonces yo ahora sí, después de ese gesto, que yo lo valoro, yo sí ahora me abro a dialogar con el gobierno y la weá, entonces ahí cuando el Partido Republicano salga a decirle entreguista a Diego Chalper, el Partido Republicano se va a ver más mezquino, pero Diego Chalper está negociando ahora cuando Janet Jara, weón, te está mandando a la mierda, entonces yo creo que ahí el manejo de Diego Chalper no ha estado fino. Así que bueno, eso básicamente respecto a pensiones. Me salió largo el video. Em, avisos. Bueno, aviso de que durante el verano estos videos van a estar más espaciados a pedido de un auditor o que decía como "Oh, que los videos no tenían que ser tan seguidos porque si no bajaban de calidad. La realidad es que en verano no pasa nada. No creo que pase nada, pero recordemos, estimada audiencia, que yo el 28 de diciembre del 2022 subí un video haciendo un resumen anual porque obviamente no iba a pasar nada importante los últimos 3 días del año y sin embargo Boris se le ocurrió indultar a hueones que no tenían que indultar. Entonces, bueno, yo ahí, mi canal, 2 semanas solo hablando de los indultos, pero yo sospecho que incluso la locura en Chile tiene un poco de pausa, así que vamos a estar haciendo videos más alejados de la coyuntura. De hecho, yo creo que este video se aleja un poco de la coyuntura, es más como de pensión en general y los últimos 10 minutos nomás hablamos del tejimaneje diario de la política. Así que eso, los invito a suscribirse a mi canal. Pueden dejarme like, pueden dejarme comentarios. Espero que hayan tenido una feliz Navidad. Que estén bien. Adiós.